de poder estar aquí con ustedes compartiendo pues este tema tan importante y sobre todo lo que representa el sector turístico a nivel nacional. El sector turístico y todas las ramas que dependemos de él, pues generamos ahí una importante derrama económica. Representamos tan solo el sector turístico el 15.3% del Producto Interno Bruto y de ahí pues la importancia que tiene esta representación. Creo que hablarles un poco de cifras de lo que representan los restaurantes en el estado de Puebla, para que ustedes también puedan ver la magnitud de la gran industria que se genera a través de los que preparamos alimentos y bebidas, los transformamos y los servimos. En Puebla hay más de 35,700 unidades de negocio dedicadas a la venta de alimentos y bebidas. Y bueno, si le aplicamos una media nacional que se tiene entre 8 y 11 empleos directos, estamos hablando que generamos más de 300,000 empleos directos y 3.5 veces más empleos indirectos. Creo que de ahí también pues la gran importancia de lo que representan. Se dice que el sector restaurantero tiene cara de mujer porque el 60% de sus colaboradoras son mujeres. Muchas veces no lo podemos ver porque a lo mejor vemos lo visible, la gente que está en servicio, pero dentro de las cocinas, en el área administrativa, el 90% son mujeres y de ahí pues es una gran importancia. También estadísticamente se considera que de este gran número de personas, mujeres, el 60% son jefas de familia y han hecho del sector restaurantero una forma de obtener recursos, de sacar a sus familias adelante, de poder generar ahí verdaderos estudiantes con carreras y con oportunidades que la misma cocinera, la misma mayora no tuvo. Así que es un sector muy noble que interactúa con el 83% de los sectores productivos. Es decir, a través del sector restaurantero podemos ver y mover mucha de la industria. Nosotros interactuamos con el campo, la pesca, la ganadería, es más, con la tortillería de la esquina, con la panadería, con muchos sectores productivos. Y bueno, ahora que hablamos de retos y de oportunidades, pues nosotros fuimos un claro ejemplo de lo que es tener retos tan complicados en esta situación. La pandemia que nadie se la esperaba y que es algo que a nivel mundial pasó, pues no tenía preparados a la mayor parte de los restauranteros. Y ahora a lo largo de esta breve ponencia yo les voy a compartir cómo dentro de los retos que nos encontramos, no nada más en el sector restaurantero, de los retos que nos encontramos en nuestra propia vida, podemos tomar de ahí oportunidades para poder salir adelante y muchas veces salir más victoriosos, más fortalecidos, más comprometidos y tener un verdadero crecimiento cuando nosotros ese reto, esa piedra que nos ponen en el camino, la brincamos, ese obstáculo lo libramos y nos fortalece. Muchas veces nos quedamos viendo el reto y nos desanimamos y en nosotros mismos decimos, ya no pude, no se puedo y me quedo cerrado o cierro, me quedo sentado o cierro mi negocio. Si algo nos tuvo que dejar la pandemia es a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, como personas, como hijos, como estudiantes, como maestros, como trabajadores, como cualquier papel que nosotros o cualquier rol que nosotros desempeñemos, la pandemia nos tuvo que haber exprimido y sacudido y dejado lo mejor de cada uno de nosotros. Y si esto no nos dejó una gran lección, lamentablemente pues no hemos aprendido gran cosa. Creo que hablando del restaurante, cuando hablamos de retos, pues fueron muchos, porque el hecho de que de repente se cerraran los restaurantes, no literal, porque siempre tuvimos el servicio en mesa, pero no estábamos preparados para poder desplazar nuestros alimentos a través de un delivery, que muchos ni lo teníamos en mente, que muchos no era su opción, y bueno, tuvimos que inventarnos y reinventarnos y poder resistir.
Hubo una campaña muy fuerte que impulsamos aquí desde Cámara, desde Canirac, que era abrir o morir, y verdaderamente creo que eso es lo que tuvo que habernos dejado. O abríamos o nos transformábamos, o los retos los aprovechábamos, o realmente ahora ustedes que recorren la ciudad ven negocios, ven cortinas cerradas, ven empleos perdidos, y eso es por muchas causas. Una de ellas, por no haber tenido la capacidad de haber enfrentado un reto. Y cuando hablamos de retos, ¿qué nos dice la palabra reto? Es un desafío. Es una actividad que nos mueve de nuestra zona de confort y que nos hace voltear a ver a nuestro alrededor un sinfín de oportunidades. Ustedes como estudiantes también tuvieron el reto de seguir estudiando a través de una plataforma que muchas veces a lo mejor no la teníamos tan dominada o no era del dominio público. Y bueno, era la única forma de poder continuar nuestros estudios. Para nosotros, ahorita lo vamos a ver, las plataformas fueron primero una gran herramienta para poder capacitarnos, para poder retroalimentarnos entre nosotros como sector restaurantero. Así que el tema del día de hoy en relación al Día Internacional del Turismo son retos y oportunidades en la operación restaurantera en épocas de COVID. Sabemos que aquí hemos marcado diferencia antes de COVID. Nuestras cifras, nuestras estadísticas, nuestras planeaciones eran unas, y ahora con esta pandemia, obviamente nos reestructuramos, renacimos, nos fortalecimos, nos capacitamos, innovamos muchas veces, y ahora el sector restaurantero después de COVID es otro. Y bueno, yo agradezco mucho a la Universidad Madero el haberme permitido estar esta mañana con ustedes compartiendo un poco de lo que representa este sector, pero sobre todo de mostrarles a ustedes la nobleza del sector restaurantero. Se dice que este es el primer empleo o autoempleo de una persona. Cuando la gente de repente se quedó sin trabajo en la pandemia, ¿qué pasó? Cuando los restaurantes estaban cerrados, ¿qué pasó? Tomaron en la comida una oportunidad para poder pues obtener un recurso y salir adelante cuando los centros de trabajo estaban cerrados. Y veíamos cómo en redes sociales se vendía y se ofertaba todo tipo de panes, pasteles, paellas, pambazos, o sea, todo lo que tenga que ver con comida. Se hizo una gran comunidad y la verdad es que muchos cocineros, muchos meseros hacían sus tamales, iban y los vendían en su colonia, en su junta auxiliar. Y de ahí la nobleza de este sector tan importante. Ahí les comparto algunas de las cosas que tuvimos misión, que es de compartir y de mostrar a la gente que estábamos vivos a repartir cubrebocas, a capacitar. Siempre nos hemos quejado de la falta de piso parejo que tenemos con el tolos, sino que tenía muchas veces de capacitar al mismo comercio informal. ¿Por qué? Porque hay prácticas que en el restaurante se conocen y que ellos ahora las tienen que reforzar también, porque muchas veces dicen que es un mal necesario, muchas veces dicen que es la parte vulnerable, pero creo que ahí la autoridad municipal tiene una gran encomienda y sobre todo un gran reto de poder corregir y por lo menos de que tengamos un piso parejo todos, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de retos y oportunidades, estos se deben de convertir en grandes oportunidades, más allá
de retos. Yo me acuerdo una frase que cuando yo terminé la primaria, hace unos cuantos años, no les voy a decir porque luego me van a empezar a sacar mi edad, texto de primaria que se acostumbraba que con tu libretita ibas y te ponían algún pensamiento, alguna dedicatoria de que ya habías logrado una meta en tu vida, me quedó muy grabado que dice, el camino fácil lo logran todos, el difícil y escabroso solo los que persisten. Y yo creo que esta pandemia nos vino a fortalecer. Leí y me quedó grabada en mi mente y en mi corazón el camino difícil, el escabroso, el complicado, el que está lleno de retos. Solamente lo podemos enfrentar los que tenemos esa persistencia y esas ganas de poder salir adelante. Muchas veces el reto para nosotros pueden ser verdaderos monstruos grandes, gigantescos, y cuando tenemos otra visión de la vida, realmente son pequeñas piedras en el camino que solamente van forjando un carácter en nosotros y van dando fortaleza a nosotros, van haciendo que nosotros pues cada vez creamos más en uno mismo, más en la familia, más en el equipo y más en la comunidad. Ustedes son una gran comunidad llena de valores, llena de esencia. Mis hijos un tiempo estuvieron estudiando en el Instituto Madero y la verdad podemos ver cómo siempre se han esforzado por dar esos cimientos, esos valores que en tiempo de adversidad, de retos, de verdad esos valores se convierten en verdaderas oportunidades para todos nosotros. Y bueno, ¿qué nos dejaron como retos la pandemia? Transformarnos. Quitarnos aquellas ideas de que no voy a poder, de que no sé qué hacer. De verdad era lamentable ver y escuchar a restauranteros que llevaban 20, 30 años con ese negocio, que se volteaban a mí, me decían, ¿qué hago? Cierro, no sé qué hacer. Y creo que ahí lo que nosotros hicimos fue apostar mucho por el acompañamiento, por la capacitación, por dar a conocer nuestras experiencias y lo que nos había servido y lo que no nos había servido. Y nos convertimos en una verdadera comunidad en donde entre nosotros pues nos dábamos aliento, nos dábamos esperanza y sobre todo reconociendo para los que manejamos la comida poblana que tenemos una gran riqueza gastronómica hablando de Puebla. Podemos decir que estamos dentro de las 3 mejores comidas a nivel nacional, reconocidas a nivel internacional, y eso nos decía o nos hacía decir, tenemos que salir adelante. Les quiero decir que el manejo en la pandemia, hablando de las autoridades, fue muy complicado, fue manejado de forma diferente, con muchas más restricciones, con pasos mucho más pequeños, pero nosotros aprendimos a ver que eran pasos seguros, que eran pasos que no nos iban a hacer retroceder, como pasó en otros estados que vino el confinamiento por tercera ocasión. Nosotros tuvimos 2 confinamientos y el hecho de que viniera la desesperación, ¿por qué nos restringen horario? ¿Por qué nos restringen aforo? Yo que tengo la radiografía de todo el comportamiento a nivel nacional del sector restaurantero, siempre fui cuestionada por qué Puebla sí, por qué Puebla no avanza, por qué Puebla no sigue con tantas restricciones. Y tener que empezar a tejer relaciones y a caminar con el gobierno que tiene una forma especial de manejar la pandemia, de tratar de entender el lenguaje y de transformarlo y hacerlo entendible para el sector restaurantero, de verdad que fue un gran reto. Pero yo le agradezco a Dios que me dio la capacidad, que me dio la gracia de poder ser ese interlocutor en momentos tan complicados. Y empieza la transformación en nosotros. Restaurantes de años de tradición, de historia y de mucha presencia tuvieron que tener también su propia transformación. Nosotros como seres humanos, como alumnos, como universidad, también tuvieron que transformarse y buscar diferentes formas de educar, diferentes formas de capacitar.
y nosotros buscamos diferentes formas de cómo mover nuestro producto y que llegara a las mesas de los poblanos con la misma calidad, con el mismo sentimiento que se prepara en las cocinas de los restaurantes poblanos. Y bueno, esto se los puedo compartir en palabras y ahora llena de satisfacción que podemos decir que hemos sobrevivido y que nos hemos fortalecido y que hemos aprendido a transformarnos. ¿Cómo? Con voluntad. ¿Cómo? Con trabajo en equipo. ¿Cómo? Con esa actitud. Porque fíjense que muchas veces el conocimiento ayuda y es importante y es indispensable. Pero ¿qué pasa cuando no hay actitud? Cuando todo es negatividad, cuando te encuentras con gente que nada se puede y todo es imposible, porque así lo he hecho 5, 10, 15, 20 años. Y la transformación no estaba en la mente de nosotros como restaurante. Pero es ahí donde con el ejemplo, con la constancia, con el trabajo en equipo, con la consolidación de grupos de restauranteros, fue como pudimos entre nosotros pues tratar de alentarnos, de ayudarnos, de proponernos. Los proveedores fueron parte estratégica para nosotros haciendo alianzas. Creo que el gobierno federal pues abandonó a la iniciativa privada y pues no tuvimos ningún beneficio nosotros y tuvimos que cargar sobre nuestros hombros con esa carga fiscal, con esa carga laboral y con esas ganas de no desaparecer, sino que de transformarnos y de hacer cosas diferentes para poder tener resultados diferentes. Y bueno, nuestro primer reto, y bueno, ahí empieza el transformar, el fomentar y cumplir con la cultura de la prevención. ¿Qué pasaba? Realmente muchas cosas, pues nosotros sabíamos que teníamos que tener un plan administrativo, unas estrategias bien implementadas y era el negocio, digamos, iba como mantequilla, que no nos preocupábamos nosotros en voltear a ver esas áreas administrativas, esos sobreinventarios que teníamos, esas mermas y desperdicios que teníamos dentro de la cocina y que era normal porque salía y salía para todos. Cuando se restringe el servicio en mesa, por ende las ventas del sector restaurantero en sus peores momentos cayeron un 90% y teníamos que cargar con la plantilla porque muchos decíamos, el restaurantero pues tiene para comer, gracias a Dios, una semana, un mes, pero la gente que depende del sector restaurantero vive al día, es gente que vive y trabaja en el día a día y para ellos también fue una gran lección. Si ganas 100 pesos, no te gastes los 100 pesos, empieza tu cultura del ahorro, de la prevención, del poner tus prioridades, a ver, tus gastos, ¿no? Y entonces vas enseñándolos también a ellos a este fomento del cumplimiento de la prevención. ¿Qué pasa cuando llega un tema de salud a la familia? Y a lo mejor no hay la cobertura social, no hay la prevención del ahorro, no hay la cultura de decir por lo menos un pesito al día voy guardando para una consulta. Aunque tenga la seguridad social, muchas veces una consulta es mejor en privado y es más rápido que irse a que te den tus dos mejorales o tu omeprazol y regreses en 6 meses al médico especialista. Entonces, creo que este reto se convirtió en una oportunidad, voltear a ver nuestras administraciones, a fortalecerlas, a cuidar nuestros procesos en la cocina y ver cuántas mermas tenemos en el tema de frutas, de verduras, de lácteos, a tener un stock pues adaptado a las necesidades y no sobreinventariarnos y al rato ese producto pues ya se convierte en una merma y por ende en dinero tirado a la basura. Creo que esta transformación pues nos dejó una lección y ahora les aseguro que la mayor parte de los restauranteros están pendientes de sus inventarios, de sus compras, de cotizar muchas veces por costumbre le compras al mismo proveedor
y llevas años comprándole al mismo proveedor y no importa si hoy el jitomate te lo da a 7 y mañana te lo da a 14 y después te lo da a 22 pesos. Es mi proveedor, me da buen servicio y cómodamente estoy en mi almacén esperando recibir mi mercancía. Pues no, ahora cotizas y por semana tu lista de precios, entonces empiezas a optimizar tus recursos. Sabíamos que no era momento para esa repercusión de aumento de precios, nosotros trasladarla al consumidor, porque no era el momento. Todo mundo queríamos comernos el poco mercado que había en Puebla y si yo, para poder salir con mi falta de cultura administrativa, aumentaba los precios, quedaba muy lejos del mercado. Así que la primera transformación fue fomentar la prevención en cuanto a nuestras administraciones, en cuanto a reforzar mucho nuestros procesos higiénicos. El sector restaurantero siempre ha estado inmerso en los distintivos H, punto limpio, mejores prácticas de manejo y manipulación de alimentos, pero el día a día pues vas dejando cosas, ¿no? Y ahora vuelves a retomarlo porque sabes que en tus manos tienes la responsabilidad primeramente de tus colaboradores, que son parte fundamental para una empresa, de tus proveedores, que también son algo indispensable para poder continuar, y por ende de tus clientes, que te mantienen y que hacen que se generen esos ingresos. Y reforzar y de hacer sentir que éramos espacios seguros, espacios en donde la gente, aparte de venir a comer rico, pues podía sentirse seguro que estábamos cumpliendo todos los protocolos que en el camino fuimos construyendo. Desde Cámara Nacional se trabajó arduamente con el protocolo de mesa segura, el cual se presentó a Sectur Federal y prácticamente el 90% de lo que propuso Canirac se quedó como protocolo de mesa segura a nivel federal. Entonces, nosotros que conocemos y que vivimos el día a día, decíamos, se hace esto así, esto funciona, esto no funciona, y por eso es importante que los sectores empresariales interactúen con las diferentes autoridades. Siempre he dicho, y luego no les gusta mucho, las leyes en el escritorio no funcionan. Las leyes tienen que venir retroalimentadas con los que vivimos y padecemos el día a día. Y en este caso se tuvo la apertura de que el manual de procedimientos para espacios seguros viniera generado desde Cámara Nacional. Y de ahí todos aportamos, esto sí funciona, esto no funciona, porque luego pasa que las leyes, las autoridades nos las imponen y decimos, cuando llega la práctica, no es tan práctico. Entonces, es bien importante que busquemos espacios de retroalimentación con las diferentes autoridades. El segundo reto es la reapertura responsable. Ya les había comentado lo del protocolo de mesa segura, pero fue también ahí el acompañamiento a través de la capacitación. Dentro de los primeros cursos que generamos fue el ABC del retorno seguro, en donde estuvimos capacitando por día teníamos más de 1,500 personas capacitadas, porque era bien importante saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y quién lo va a hacer. Y ese reto se convirtió en oportunidad porque ahora les puedo decir que ya se ha vuelto un hábito, un muy buen hábito en el sector restaurantero, toda esta implementación de la reapertura responsable. Queríamos abrir, pero teníamos que mostrar también que nuestra carta fundamental era la seguridad de los clientes, de los colaboradores y de los proveedores. Este acompañamiento a través de las capacitaciones, a través de las infografías, a través de las alianzas con las diferentes autoridades, específicamente con Gobernación y Protección Civil, en donde aparte teníamos que generar un protocolo específico para el sector restaurantero, pues es ahí donde capacitamos, trabajamos, tomamos ideas de las mejores prácticas realizadas en los restaurantes y este gran reto fue una oportunidad que hoy nos permite decir que somos espacios seguros. No sé si hasta aquí voy bien o me regreso. Y bueno,
la gestión y la solución y la reapertura según las normas, lo que yo les decía, el acompañamiento, el trabajo con las autoridades y también la sensibilidad de decirle al restaurantero, a ver, no importa, sé que el tema de economía es complicado, sé que quisiéramos ya tener el servicio en mesa para generar venta, más allá para el restaurantero, para las personas que dependen del sector restaurantero, porque sabemos que se acostumbra el manejo de la propina, que es un recurso que para el mesero, el garrotero, el vendedor que está en piso, pues es algo que hace que su economía mejore más allá de los sueldos. Nosotros tratábamos de decirle al restaurantero, en la medida de tus posibilidades, sé empático con tu colaborador, porque el día de mañana, cuando se abre el servicio en mesa, cuando él, que es el contacto directo con tu cliente, se sienta abandonado, se sienta desprotegido, se sienta que no importó durante este tema de pandemia, ese sentido lo va a transmitir con su enojo, a lo mejor con su preocupación, porque fueron momentos difíciles para ellos. Entonces le digo, no abandonen a su recurso humano. El día de mañana son ellos los que nos van a ayudar a fortalecer la venta, a tener un mejor y mayor servicio hacia el comensal. Así que era bien importante que también al restaurantero le enseñáramos la cultura del servicio social a través de las capacitaciones, a través de la entrega de cubrebocas. Nos fuimos a los tianguis, a los mercados, a las paradas del metrobús y de los autobuses y creo que muchos decían, creo que esta presidenta está loca, en vez de que siga luchando por que nos abran, pues se pone a repartir cubrebocas y a motivar a la gente que use el cubrebocas. Pero era la otra parte de peso que tiene Canirac, esa voz crítica, esa voz que se levanta todos los días por defender al sector restaurantero, tendría que ir acompañada también de la responsabilidad social, porque creo que el ejemplo arrastra. Podemos decir muchas y mejores cosas, pero qué mejor cuando también tienes la sensibilidad de poder voltear a ver a donde hay necesidad. Entonces, eso fue también lo que hizo que se abrieran las puertas, el trabajo, la constancia, el preocuparnos por los más necesitados, el voltear a ver a la parte vulnerable y decirle al restaurantero, ¿qué me vas a dar? Hicimos esta campaña que fue muy sonada de abrir o morir, en donde cada día, cada 15 días que se hacían los decretos, nosotros teníamos una manifestación activa. ¿Cómo era nuestra manifestación activa? Así, 15 días entregando cubrebocas, 15 días dando refrigerios a los hospitales COVID, 15 días subiéndonos a las unidades de transporte público a regalar gel y a regalar cubrebocas. Entonces, creo que cuando haces estas cosas diferentes, pues tu resultado tiene que ser diferentes. Para ser extraordinario, solamente nos falta dar el extra a lo que nosotros hacemos. Entonces, aparte de que fue mucho trabajo y que podemos decir que Dios ha sido bueno porque la verdad que en Canirac el equipo no ha parado, hemos subido y bajado y podemos decir que también Dios nos ha protegido porque, bueno, ahora ya estamos vacunados, pero cuando no había vacuna solamente era pues la misericordia de Dios la que nos pudo librar de todas estas iras y venidas. Y bueno, vamos viendo cómo todos estos retos, todas estas obstáculos y piedras y rocas en el camino, las fuimos convirtiendo en el hábito de la capacitación. Muchos restaurantes habían abandonado el tema de capacitación. Y pues, ¿qué le voy a enseñar a un mesero que lleva 15 años de mesero, a una cocinera que lleva 5 años sabiendo hacer las cosas? Empiezas a tener un contacto más cercano con tu personal, empiezas a capacitarlos en las buenas prácticas y que estas buenas prácticas se lleven a sus casas también. Y cuando pues tenía ahí el temor por Semana Santa de que íbamos a tener un tercer confinamiento, eh,
tuve la oportunidad de reunirme con el gobernador, porque pues es ahí donde se manejaban los protocolos y los cierres o las restricciones, y yo le decía, digo, gobernador, la gente está más segura en su centro de trabajo que en su misma casa. ¿Por qué? Porque desde que llega hay práctica de protocolo, manejo higiénico, lavado de manos, suena un relojito y te lavas las manos y tienes una rutina que cuando vas a tu casa te sientas a comer y te acuerdas que te tienes que ir a lavar las manos. Entonces vas educando a la gente y le digo, y los centros están cerrados y la gente está en su casa. Y le decía, luego, pues muchas veces ni se bañan porque pues no voy a salir, ¿a qué me baño? ¿Para qué me arreglo? Aquí pues tienen que venir a trabajar y tienen que venir a trabajar limpios, rasurados, peinados, con un proceso higiénico desde que entran hasta que salen y eso lo llevan a su familia. Entonces, somos espacios seguros, estamos capacitando, estamos trabajando con nuestro personal y bueno, hubo un compromiso que se ha cumplido porque desde abril a la fecha, con todo este pico de la tercera ola, no regresamos a confinamiento. Así que el trabajo es el que marca la diferencia. Las acciones puestas en práctica son las que nos hacen tener resultados diferentes. Y bueno, ahí podemos hablar del fortalecer nuestros protocolos, porque de repente teníamos no nada más la responsabilidad del espacio seguro, de capacitar y de tener limpieza en nuestros colaboradores, de poder mostrar a los clientes todos los procesos higiénicos, sino que también otra gran responsabilidad venía desde el mismo proveedor. Gente que a lo mejor te trae la verdura y pues no viene con el cubrebocas ya más sucio de 8, 15 días, y empiezas también a compartir esta cultura de protocolos de manejo higiénico en los proveedores y te vuelves también corresponsable con ellos de que el producto que entra a tu centro de trabajo viene con estas medidas. Muchos de repente decían, ¿qué sangrones son en tal o cual restaurante? Y pues, híjole, los fifís y empiezan a etiquetarte y empiezan a decirte cosas. Pero cuando ellos ven el resultado de que ese proveedor lo vamos recomendando porque es un proveedor que ha querido capacitarse, que ha querido capacitar a su personal y que ha querido invertir en aquellos elementos que lo hacen tener una buena presencia, limpia, confiable, pues ya después decían, oiga, pues la verdad, gracias, ¿no? Pero de primera, híjole, qué sangrones, ahí no vayas, ¿no? Y otra cosa importante, muchos de los restaurantes no estábamos preparados para el servicio para llevar, para el delivery. ¿Qué acostumbrábamos ver en las plataformas? Las pizzas, los tacos, las hamburguesas. Pero un restaurante de comida mexicana, un molito poblano, un pipián, incluso algún corte de carne a través de una plataforma, nunca era una alternativa para la mayor parte de los restaurantes. Y lo digo ahora sí que en carne propia porque nosotros nunca vimos al delivery como una oportunidad para poder también tener un ingreso en nuestras ventas. Fue un caos, de repente todo mundo queríamos entrar a las plataformas, tiempo de espera de 1 o 2 meses y eso pues ya urgía para ayer. ¿Qué hicimos muchos? Pues tratar de que nuestra gente que estaba trabajando con nosotros, que tenía un medio de cómo moverse, llámese moto, llámese transporte, su coche, su bicicleta incluso, pues adaptarlas, capacitarlas y yo en lo personal hice mi propio delivery y lo que iba a pagar de esa comisión que muchas veces son altas, viene del 30, la más baja la puedes encontrar con un convenio del 22% y la más alta arriba del 30% del total de tu venta. ¿Qué hice? Pues teníamos mucha gente, muchos tenían su moto, mandamos a comprar sus mochilas, los capacitamos y la comisión que se le iba a dar a esa plataforma se les dio a ellos. Y creo que hoy lo agradecen porque pues nos iba bien y nos iba bien a todos. Entonces,
Cuando no pudimos de repente entrar a una plataforma, vimos y les dijimos, haz esto, esto, esto y crea tu propio delivery. Ayudas a tu gente, el dinero se queda en tu familia, digamos, en tu familia laboral y los ayudas y creo que es ahí donde muchos tuvimos que ver la forma de cómo llegar a eso, porque la única forma de vender nuestros productos era a través de las plataformas. Innovamos con menús, de repente decimos, bueno, pues yo no, mi carta no se adapta al servicio para llevar, pero entonces hago menús que sean ricos, que sean económicos y que puedan llegar bien y no todos ahí salpicados. Entonces empiezas a generar protocolos de tus alimentos para llevar, de tus procesos operativos durante estas opciones, la entrega a domicilio, los protocolos con los proveedores y empiezan a surgir muchas ideas que vas retroalimentando y les vas poniendo en un papel y después que llegan al restaurante le pones nombre y apellido a ese protocolo para que las cosas funcionen. Aquí está el protocolo, avance. ¿Quién es responsable? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Qué pasa si te cancelan el pedido? ¿Qué pasa si hay un problema vial? O sea, todas esas cosas teníamos que plasmarlas y que ellos supieran el camino de cómo transitar en esta nueva modalidad de la venta. Y bueno, de ahí nos ayudaban mucho, por ejemplo, los taqueros decían, a ver, yo hago esto, mi empaque es esto, lo hago así, y fue como pudimos tener mejores herramientas para los restauranteros. Y bueno, ahí los protocolos que teníamos que nosotros hacer, los filtros de sanidad, la bitácora de desinfección constante en las áreas de cocina, en las áreas de piso. Digo, la verdad es que es un manual que ahora pues ya no lo sabemos de revés y de derecho, pero de repente sí era complicado el capacitar a nuestra gente, el uso adecuado de las buenas prácticas de higiene, pues era, muchos ya lo sabían, era reforzarlo, pero era dar esa señal de higiene por donde quiera que voltearas. Y bueno, otro reto que se convierte en oportunidad es la transformación digital. Nos dimos cuenta que muchos restaurantes medios bajos, nosotros los catalogamos por medios, cocinas económicas, torterías, loncherías, el de mantel, por ejemplo, y bueno, tenemos ahí ciertas segmentaciones. Muchos restaurantes medios no contaban con sus redes sociales y no se iban a poder ver si no era a través de las redes sociales. Entonces, de repente, oye, a ver, no tienes o no, ni siquiera podían usar el WhatsApp. Cuando entrábamos a las capacitaciones en Zoom, de repente, pues lo bueno que siempre había un nieto, un joven que están a la orden con la tecnología, pero bueno, tuvimos que transformarnos, que fortalecer lo que muchas veces no le hacíamos caso. Y pues sí tenemos el Facebook, tenemos el Instagram, y pues de repente subo mis platillos, pero ahora era la única forma de poder hacerlo. El WhatsApp Business, en donde podía yo mandar ahí mis menús y mis opciones y bueno, publicarlos. Creo que para muchos fue una gran herramienta que ahora les da un posicionamiento a sus restaurantes. Hay gente que no tenía ni siquiera una presencia de marca, no, digo, hay muchas cosas que nos permitieron a través de las alianzas con nuestros socios cooperadores de poder ayudar a muchos negocios pequeños a poder tener presencia o por lo menos sacar su cartel o hacer de repente en las cartas digitales que ahora ya pues todas son con QR y decían pues ¿cómo le hago, no? Este acompañamiento, voltear a ver otra área de oportunidad y bueno, ahora ya que la conocen mucha gente, pues ya está muy inmersa en las redes sociales y es una herramienta fundamental, porque ahora desde que se abrió el servicio en mesa, pues ya no hemos dejado de vender a domicilio o para llevar,
pero ya nos preparamos, ya sabemos y ya el importe más o menos que representa una venta a domicilio, que antes era nuestro 100% porque era la única forma de obtener recurso, ahora se ha convertido entre un 10 y un 12% en promedio lo que vendemos de servicio para llevar. Creo que es algo que nos dejó esta pandemia, esta transformación digital, esta transformación en nuevas formas de poder posicionar nuestros productos y sobre todo pues de tener un posicionamiento y una presencia en las redes sociales que para cualquier persona pues ahora son parte fundamental. Ustedes jóvenes quieren comer algo, pues no se van a la sección amarilla, ¿no? Ya ni existe, creo. O sea, se van o con Siri o al Google o piden, hay varias redes, por ejemplo, en Lomas hay Dragones Lomas y apenas pides, quiero unos muffins, te salen 150 propuestas de muffins. Entonces, si nosotros no ayudábamos a estos pequeños empresarios a posicionar su producto en alguna plataforma, la verdad es que hubiéramos tenido una gran mortandad de negocios. Les puedo decir que el primero y el segundo confinamiento a nivel nacional dejó la mortandad de 20% de los restauranteros, mayormente pequeños negocios, que son negocios familiares, que tienen entre 1 y 5 trabajadores. Lamentablemente son los que a lo mejor no tenían tanta estrategia, tanta estructura. Obviamente no había nada de redes sociales, no había un posicionamiento y son los primeros pues que cerraron sus puertas. Otro sector bastante afectado, nosotros nos manejamos por corredores, son todos esos corredores que se encontraban cerca de universidades. Al no estar ustedes, el público que hace que esas cocinas económicas, que esas loncherías, torterías, taquerías tengan vida, pues son los estudiantes. Y mientras las clases presenciales no eran ya una realidad, los negocios muchos cerraron. Y bueno, creo que ahora que está esta parte híbrida, algunos están volviendo a retomar esa pasión y podemos ver cómo restaurantes, hay uno que se llama Múnich, que está en el centro, después de 50 años cierra sus puertas. Y bueno, veíamos restaurantes muy representativos, muy icónicos, que no pudieron sobreponerse a esta gran situación de pandemia. Y bueno, de ahí lo que tiene que ver con sistemas, aplicaciones, y todo aquello que nos ayudara a nosotros a tener primero un mejor control interno, porque de repente les decíamos, a ver, tu carta, ¿cómo la costeas? Ah, bueno, es que si Lupita da la comida económica en 30, pues yo la doy en 28. Pero tú no le compras a Lupita, no son los mismos proveedores, no es la misma comida, no es tu mismo equipo. ¿Cuántos trabajadores tiene Lupita y cuántos tienes tú? Bueno, entonces empezamos a ver que no había una cultura de elaboración de costos. Pues yo vi que la pizza cuesta 100, pues yo la voy a dar en 99. ¿Cuáles son tus costos indirectos? ¿Cuál es tu nómina? Entonces empiezas a trabajar con ellos y a darles herramientas en donde les enseñas a costear de forma práctica y fácil y por lo menos a ver tu pizza o tu hamburguesa o tu menú económico te cuesta tanto de materia prima, porque pues yo me gasto en una comida económica que quiero vender en 60 pesos, me gasto 15 o 20 pesos de insumo, pues ya tengo una mega utilidad. ¿Y tu nómina? ¿Y tu renta? ¿Y tu luz? ¿Y tus pagos de impuestos? Entonces ya no es esos 40 pesos que me sobraban. O sea, realmente le tenías que estar poniendo y te costaba tener el negocio abierto. Muchos que sí tenían un poco más de estructura me decían, no salgo con el aforo del 30%, no salgo con la reducción de horario porque lo fuerte de lo mío son las cenas, entonces me sale más barato tenerlo cerrado que abierto. Pero no todos sabían que esto era posible, ¿no? Decían, yo quiero abrir y voy a abrir. Y voy a abrir a un precio muy alto.
y empiezo a endeudarme. La verdad es que también lo que los restaurantes es un sector de riesgo para las instituciones bancarias y no tan fácil te sueltan un crédito, y menos ahora. Entonces, se empiezan a endeudar con cajas de ahorro, con cooperativas, en donde de repente el interés es no sé, voy a decir, el 15% mensual y el moratorio es de esto, y en un año terminaban cuadruplicando el pago del capital. Es ahí donde entonces te pones a trabajar y ayudar sobre todo a los negocios más pequeños. El gobierno del estado creó algunos apoyos ahí en cuanto a préstamos. El camino era muy complicado. Hicimos la observación, redujeron requisitos, pero también le digo, te piden tu comprobante de impuestos. Lo primero que deja de pagar el empresario, pues son los impuestos. Prefiere pagar la nómina y al personal que pagar los impuestos. Entonces, de repente le digo, me pides esto, no vas a dar crédito a nadie. Y bueno, al tratar de ahí de ir viendo qué era lo viable para el sector, pero les puedo decir que después de todo este gran peregrinar, hemos tenido pues la oportunidad de que muchos de los retos ahora son oportunidades para nosotros. Ahora un negocio sabe qué porcentaje tiene que representar su materia prima, qué porcentaje tiene que representar su mano de obra y los gastos indirectos. Y empiezas a decir, a ver, yo tengo a hacer cuentas, ¿no? A ver, de gas gasto esto, de luz, de limpieza. Otra carga que vino hacia nosotros fue todos aquellos insumos que tenían que ver para la aplicación del protocolo, y un negocio chiquito mínimo eran 3,000 y un grandote arriba de 15,000 pesos. Eso era fundamental y no podía salir de tu presupuesto. Entonces empieza este acompañamiento, sistemas, manuales, materiales y bueno, la gente que lo aprovechó y creo que ahora muchos están abiertos y siempre con esa pasión de dar, de comer y de hacer de ese producto del campo una verdadera transformación. La gestión como organismo en el ramo de restaurantero, pues es un ciclo, ¿no? Y no tenemos que empezar a querer inventar, ya hay cosas y hay bases en la visión del proceso administrativo. ¿Dónde empiezas? ¿Cómo controlas? ¿Cómo planificas? ¿Cómo está tu organización? No podemos ser 3 jefes y cada quien tener una visión diferente. Una organización de 2 cabezas, pues es un verdadero monstruo. Y sobre todo esto se ve mucho cuando son negocios familiares, cuando están los papás y llevan el negocio muy bien, entran los hijos y son 2 hijos con visiones y carácter diferente, y siempre le digo, tienes que sacrificar una cabeza, porque ¿a quién le doy? Me dice, ¿a quién le doy lugar? ¿A mi hijo, a mi hija? De repente sí volteaban y me decían, oye, ¿qué hago? ¿Cierro? ¿Qué esto? A ver, no conozco tu negocio, no sé cuánto pagas de renta, no sé cómo es tu nómina, te puedo acompañar, pero tú eres el que tiene que saber el negocio. Yo en un negocio que estoy en sociedad en el centro, se llama Restauro, ahí lo cerramos, porque yo dije, a ver, me sale más barato y más fácil ayudar a mi gente y que se vaya en este confinamiento que tratar de empeñarme por tener abierto el restaurante, en donde el centro estaba hecho un caos, no iba yo a vender y me era más fácil nada más ayudar al personal, y lo tuvimos cerrado. Dije, pero a ver, ¿cómo tomé la decisión? Así, 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 tuve estos datos y estos números, y en base a eso le dije a mis socios, Restauro, lo cerramos en los confinamientos. Pero si no conoces tu negocio, si no sabes dónde meter control, cómo planear, cómo está tu organización y quién va a dirigir la empresa, pues realmente estamos como cuando empezamos. Y bueno, cuando les hablaba pues de los costos, los gastos, había restaurantes de años que no tenían plasmado su marco financiero. Y este reto ahora es una gran oportunidad para ellos. Oye,
¿Cuál es tu mejor mes? ¿Qué días vendes más? ¿Qué horario es más conveniente para ti para ver si tienes que sacrificar una plantilla laboral, pues que sea la de la mañana o mejor que sea la de la tarde o mejor cierra 2 días y sí abre tal día? Pero si no tenían esa radiografía de cómo estaba su comportamiento de ventas, ¿quiénes son tus clientes? A ver, ¿cómo me voy a aferrar yo a mantener un restaurante abierto en un corredor universitario, en donde las escuelas o las universidades están cerradas y mi 90% son los estudiantes? ¿Qué otra cosa o qué otra oportunidad tienes para repuntar tus ventas que no sean los estudiantes? ¿La tienes? Hay edificios que te puedan consumir la cocina económica, puedes hacer esto, esto y esto. Entonces, si no tenemos ese mapeo de nuestros clientes, quiénes son, a quién le vamos a vender, cuál es nuestro público al que nos queremos dirigir, cuáles son mis costos mínimos indispensables y cuáles son los costos que sí puedo yo sacrificar, cuál es mi punto de equilibrio, en dónde estoy parado. Vendo 10,000 pesos, qué padre, pero si gasto 11, ya no está tan padre. O sea, mis gastos, los indispensables. Entonces empiezas a crearles estas, pues muchas veces incomodidades, porque la gente se enojaba y me decía, es que no sé, tú dime, cierro, no sé, el que vive el negocio y conoce el negocio eres tú. Yo te puedo, a mi experiencia de restaurantera y de contadora, yo te puedo decir mi idea, pero la decisión es tuya, porque al rato sí había gente que me decía, pero usted dígame, presidenta. Le dije, no, porque al rato, si no le atino, entonces la culpable de que cerró fui yo. No. ¿Qué te da una toma de decisiones? Plasmado tu marco financiero, mapeado tus clientes, tus costos, cómo puedo optimizar ese menú si ahora tengo una ensalada y le quiero poner piñones y frutos secos. Espérate, no es tiempo para eso. Haz tu misma ensalada rica, pero quita ingredientes que solo ocupes para un platillo. Reduce tus inventarios. Trabaja en alianza con los proveedores a ver si se puede trabajar el tema de la consigna. En bebidas, pues es muy común. Pero si antes era tu inventario de barra, era tuyo y te sentías muy chipocludo porque esto es mío, yo no dependo de nadie. No, ahora tenemos que depender de las alianzas, de las estrategias y del trabajo conjunto y coordinado con los proveedores. Entonces, empiezas a despertar y primero lo que se genera en ellos es una verdadera frustración, que de repente no saben, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago mi control de ventas? ¿Qué le pongo? Fácil, un Excelito, no tienes sistema punto de ventas que te diga qué platillo vendes más, cuál vendes menos, cuál platillo requiere un solo ingrediente costoso. Entonces, si no tienes ese mapeo, pues empieza por lo sencillito, un Excel, así controlas tus inventarios, tienes máximos y mínimos, y de verdad, por muy, ahora pues ya les da risa, pero me decía, si no hubiera sido por la pandemia, dice, aquí empiezan a controlar sus mermas, me dice, es que es impresionante cómo hemos reducido el consumo de verdura, por ejemplo, o de lácteos. Porque antes, pues por costumbre hablas, si los 10 litros de crema, los 3 kilos de queso y esto, y por costumbre. Y se consumen 4 y te comes o tiras 5, ¿no? O los que sobren. Y creo que ese reto ahora es una gran oportunidad, porque yo también les digo, no podemos en la primera de cambio que nos suben un ingrediente, subir nuestras cartas. Creo que la responsabilidad está en nosotros, en ver el interior de nosotros, optimizar nuestros recursos y seguir siendo solidarios con nuestros precios. Y bueno, grandes enseñanzas del COVID-19 en el ramo restaurantero. Es algo que nos deja marcado y que nos deja, sobre todo, demostrado que el mexicano tiene la capacidad para sobrevivir a cualquier adversidad, que el mexicano tiene la capacidad de tener esa actitud de optimismo, de trabajo, porque de verdad que los mexicanos son muy creativos. Con un alambrito hacemos grandes cosas y componemos grandes cosas. Que esa misma actitud
se siga manifestando ya después de esta sacudida que nos dio el COVID. Que ese trabajo coordinado y conjunto que nosotros aprendimos a hacer con diferentes sectores, como puede ser el sector gubernamental, el sector educativo, el mismo sector restaurantero, que de alguna forma puedo decirlo, era celoso y envidioso de sus mejores prácticas. Hoy es un libro abierto para que quien quiera pueda venir y preguntarle a cualquier, bueno, no cualquiera, porque todavía hay sus negritos en el arroz, pero a la mayor parte de los restauranteros, ¿cómo le hago con esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué proveedor tienes tú? ¿Cómo le estás haciendo en esto? Entonces, esa fortaleza, esa unidad, esa creatividad y ese dar lo mejor de nosotros mismos como persona, como restauranteros, como sociedad, nos hará tener mejores municipios, mejores estados, mejores familias, porque ahí es donde empieza todo y por ende un mejor país. A mí me da mucha tristeza que me digan que tenemos el país que nos merecemos, porque de repente volteamos a ver y hay muchas áreas de oportunidad en nuestro país. Pero nosotros tenemos que seguir construyendo y aportando ese granito de arena para dar lo mejor de nosotros en donde quiera que nos paremos. Y bueno, nos ayudaría siempre a renovarnos una y otra vez. Las veces que volvamos a padecer, que primero Dios ya no sean más, el acompañamiento, los procesos, la capacitación, las habilidades, la creatividad y la inteligencia emocional. Creo que es algo que nos va a ayudar mucho. El poder ser empáticos es algo que también nos hace diferentes. El ponernos en los zapatos y en el papel de otra persona nos hace tomar su adversidad como mi adversidad, su problema como mi problema. Y bueno, en la medida que uno da, en esa misma medida vamos a recibir. Muchas veces queremos tener las grandes cosechas en nuestras vidas y tener lo mejor siempre, cuando en nuestro transitar no hemos sembrado más que pura pena y pura envidia y pura discordia. Y luego nos sorprendemos nosotros mismos de los escasos resultados que tenemos, cuando nuestra siembra tiene que ser la mejor semilla para que dé el mejor fruto. Y primero tenemos que dar para poder recibir. Así que yo les agradezco mucho el que me hayan dado la oportunidad de poder compartir lo que hemos transitado el sector restaurantero durante estos largos meses de pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta Olga Méndez Suárez. Muchas gracias. Han sido unas excelentes palabras, lo que nos ha compartido, muy enriquecedor. La verdad es que de todo lo que escuchamos, yo creo que 150% nos llevamos en el corazón y haciendo análisis de cada palabra que nos ha compartido. Y bueno, no sé, quisiera preguntarle si todavía tiene tiempo para preguntas por cuestiones de agenda. Sé que tiene apretada el día, entonces, Sí, adelante. Dígame. Sí, unas preguntas, adelante. Bueno, pues chicos, si alguien desea, porque esta es una gran oportunidad. La verdad es que ha sido impactante lo que hemos escuchado y tenemos la primera manita levantada. Angie. Hola, buenas tardes, Olga. Mucho gusto. Yo quisiera saber cuál es el plan para empezar a reactivar los corredores de zonas de universidades, porque pues ya en varias estamos regresando, entonces me gustaría saber qué tan en cuenta nos contarían a nosotros como una gran oportunidad para pues esta reapertura y regreso. Bueno, Angie, creo que los estudiantes son parte fundamental para la reactivación de los corredores que se encuentran en las universidades.
Creo que algunas pues ya empezaron de forma presencial, 2 o 3 días a la semana. Algunas otras no han empezado, pero la verdad en el momento que se empiecen a reactivar y abrir las puertas a las universidades, ya estamos en contacto con algunos. No abrieron y no pienses que ya vas a abrir y ya vas a tener, estar al 100, porque eso de repente otra caída para ellos va a ser muy, muy difícil. Por eso es importante el acompañamiento, la certeza de que las clases presenciales ya están activas en los corredores y en base a eso la decisión, ellos tienen las ganas, tienen el deseo, porque no nada más afectaron los corredores universitarios a los restaurantes, también a las papelerías, a la tiendita, a todo el comercio, incluso vemos que mucha gente rentaba sus recámaras para hospedaje a estudiantes y bueno, nosotros lo vemos desde nuestro sector, pero creo que se frenó la economía completa de cualquier comercio cercano al sector, al corredor universitario. Nosotros estamos dispuestos, solamente necesitamos pues ya las puertas abiertas de las universidades, que muchos restauranteros están ansiosos de poder volver a servirles. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta sobre los restaurantes que no son mexicanos. ¿Qué impacto tuvo la pandemia sobre ellos? Bueno, yo creo que aquí la pandemia afectó a todo el sector restaurantero, a todo el sector. Estadísticamente yo les decía, las ventas de cualquier restaurante cayeron en un 90% cuando se dio el primer confinamiento. Obviamente hay restaurantes que están como muy identificados con comidas internacionales. Ellos no fueron la excepción. A todos nos golpeó de esta forma. Todos hicieron que se cayeran sus ventas en este porcentaje. Muchos analizaron y vieron la oportunidad de tratar de seguir pues listos y atentos con el servicio a domicilio. Algunos otros decidieron cerrar porque también mucho del público, hablando de algunos restaurantes en el tema de desayunos, eran las mamás que iban a dejar a sus hijos al colegio y que ahora se tenían que quedar en la casa para las clases presenciales. Ellos haciendo, con este mapa financiero, ellos tomaban sus decisiones, pero golpeados fueron todo tipo de restaurantes. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, Jesús. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Qué habilidades piensa que deben desarrollar las personas dentro de la industria de los restaurantes ante futuras nuevas situaciones de emergencia, como la que fue ahorita el COVID? Bueno, yo creo que aquí nos dejaron lección. Las habilidades, pues primero es la resistencia. Creo que muchas veces somos nosotros muy vulnerables y con poquito nos desanimamos, nosotros mismos no creemos en el potencial que tenemos y de entrada, pues ese es algo que nos tiene que haber dejado, esa fortaleza, que pensar que somos como las palmeras, nos doblamos pero no nos quebramos. Creo que eso es algo importante. Otras habilidades, pues seguir apostando por la tecnología es una muy buena oportunidad. De ahí se generaron grandes proyectos como las Dark Kitchen y cosas así que han seguido funcionando. Estar abierto a la innovación, a las nuevas prácticas tecnológicas y, bueno, sobre todo copiar modelos exitosos que muchas veces nosotros vamos compartiendo cápsulas. El tener una mente abierta es el que te va a dar la oportunidad de resistir cualquier adversidad. Muchas gracias. Bueno, no sé, ¿alguien tiene una última pregunta? ¿No?
Bueno, ay, Margarita. Ay, ok, Margarita. Bueno, yo me gustaría saber qué es como lo primero que se debe de considerar a la hora de abrir un restaurante. Bueno, creo que aquí es importante pues saber dónde lo vas a abrir, quién o hacia quién va dirigido tu producto, qué competencia tiene cercana a ti. Y bueno, creo que hacer, digo, no tanto un estudio de mercado, pero sí tener, o sí que nosotros le llamamos peinada la zona. Lo voy a poner en una plaza comercial. ¿Quién es mi competencia directa? ¿A quién va dirigido mi público? ¿Qué comida voy a dar? ¿Y qué posicionamiento o qué importancia tiene la comida que pretendo dar? Y bueno, creo que mientras más información tengas, mayores y mejores decisiones vas a poder tomar.